Hola, bienvenidos a Difunde Podcast. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. En este episodio, el séptimo de Difunde, vamos a hablar sobre el movimiento de Black Lives Matter y los recientes sucesos en los que varias estatuas fueron destruidas. Un episodio en el que reflexionamos sobre la historia y la forma como recordamos, sobre los monumentos históricos y cómo estos representan una visión de sociedad y, por supuesto, la manera como se relaciona con el racismo, la esclavitud y la desigualdad racial. Así comenzamos este episodio, Black Lives Matter y las estatuas, entre la historia y el racismo. La semana pasada, las protestas por la muerte de George Floyd se extendieron a otras partes del mundo e inspiradas por el movimiento de Black Lives Matter se realizaron numerosas manifestaciones en contra de la violencia policial y el racismo. En medio de estas protestas, un grupo de personas derrumbaron y lanzaron al mar la estatua del esclavista inglés Edward Colston en Bristol, en el Reino Unido. Pero también se presentaron ataques contra otras estatuas de colonialistas europeos, de líderes políticos y de representantes de la Confederación en Estados Unidos. Todo esto señalando que estos personajes eran racistas y esclavistas y que por lo tanto no deberían rendirse homenajes públicos o ser considerados como admirables. Entre las estatuas atacadas se encontraban las del rey belga Leopoldo II, de Winston Churchill, Cristóbal Colón o Robert E. Lee. En total, cerca de 31 estatuas fueron llenadas de grafitis o quitadas de su pedestal por los manifestantes. En algunos casos, las mismas autoridades decidieron quitar la imagen de estos controvertidos personajes como una forma de controlar las manifestaciones. Este hecho revivió el viejo debate sobre la forma como recordamos la historia, la forma como persisten señales cotidianas que resaltan el esclavismo y el racismo y que pasan normalmente desapercibidas. Entonces, se presenta un debate sobre la forma como percibimos a ciertos personajes históricos y las razones por las cuales los valoramos y los admiramos. Por supuesto, existen diversos puntos de vista sobre cómo interpretamos la historia y a un personaje histórico. Por ejemplo, un periodista que vive en Londres, originario de Bengala, en la India, reflexionaba sobre la imagen de Winston Churchill y sobre lo que para él representa este personaje. Y es que Churchill se expresó de forma racista sobre la población de India en varias ocasiones y en sus decisiones llevaron a una gran hambruna en Bengala en 1943 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero también Churchill fue el gran líder británico que luchó contra Hitler y el nazismo. Entonces, ¿por cuál de estas razones debemos recordarlo? ¿Por el punto de vista de los bengalíes o por el punto de vista de los británicos? Un ejemplo más familiar es el caso de Simón Bolívar y la ciudad de Pasto. Una historia que he compartido en otras ocasiones, y es que se considera a Bolívar como responsable de una de las mayores matanzas en el marco de la lucha de la independencia cuando él ordenó atacar a San Juan de Pasto la noche de Navidad de 1822, todo porque esta ciudad se había aliado con los realistas, es decir, con los españoles. Este suceso, que es llamado la Navidad Negra, se conmemora anualmente cuando se pintan arcoíris en la calle llamada El Colorado en la ciudad de Pasto, que recibe ese nombre por la cantidad de sangre derramada por el Ejército Libertador. Incluso esta celebración, esta conmemoración, se pintan arcoíris en la calle como una forma de iniciar el Festival de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto. Entonces, ¿deberíamos quitar las estatuas de Simón Bolívar y señalarlo como racista porque luchó contra los indígenas que estuvieron a favor de los españoles? Este es el tipo de reflexiones históricas que ahora se plantean, de cuestionar la historia que resalta como héroes a personajes que tal vez no lo fueron y cuyos actos más atroces han quedado olvidados en el pasado producto del dominio político de esos sectores sociales que ellos representaban y que han impuesto como una forma de interpretar la historia. Una historia que resalta la victoria criolla sobre las indígenas, que resalta el heroísmo de Winston Churchill frente a los nazis sobre sus ideas racistas, o que destaca a unos esclavistas por encima de sus propios actos.
La pregunta final que nos queda nos lleva a preguntarnos sobre los valores que considera importante una sociedad y sobre los cuales se fundamenta lo que nosotros llamamos la idea de nación. Este es el debate que está planteando el movimiento de Black Lives Matter. ¿Cuál es el lugar de los afroamericanos dentro de la historia y dentro de la sociedad de los Estados Unidos? Y hoy en día, en sociedades multiculturales, debemos resaltar a personajes que defendían la superioridad de una raza sobre la otra, personajes que justificaron el dominio de un pueblo sobre otro. Las estatuas confederadas se han convertido en el blanco de manifestantes y políticos por igual, pero el presidente Trump hoy las defiende. En un hilo de tweets escribió que es triste ver cómo se destruye la cultura y la historia de esta gran nación y que el quitar estas estatuas y monumentos es estúpido. Sobre el tema de las estatuas, se han presentado 3 tipos de reacciones. Una que considera que su destrucción es un ataque al patrimonio cultural y una forma de editar, de borrar, de negar partes de la historia, partes que son oscuras, algo así como reescribir la historia quitando esos sucesos negativos. Una segunda postura es la que considera que los cambios mismos que le ocurren a las estatuas, como su destrucción, hacen parte de la historia misma, que la historia es cambiante y estos monumentos que son destruidos o retirados de su lugar podrían dirigirse a museos en los que se comprendan cómo hacían parte de la historia de una época y cómo se transformaron y las razones que estuvieron detrás. La última postura, la tercera, señala que es suficiente con hacer aclaraciones históricas al lado de estos monumentos con el fin de que para la gente sea más comprensible el lugar de estos personajes dentro de la historia misma. Sin embargo, yo considero que estos debates son muy limitados dentro del campo histórico. Es un debate netamente histórico y de los conservadores de museos y demás. De hecho, los historiadores con los que yo dialogué en la preparación de este capítulo coinciden en que es importante no caer en el error de juzgar a los personajes históricos según los parámetros que tenemos en la actualidad. Esto es lo que se llamaría anacronismo. Sin embargo, considero que las estatuas van más allá del mismo personaje histórico. Cuando pensamos en la arena sociopolítica, en los temas políticos, que una estatua de cierto personaje sea construida o sobre cierto suceso histórico depende de los valores que una sociedad pretende demostrar o de lo que quiere o no quiere recordar. Y esto está relacionado con un proyecto político, con la generación de una identidad y de lo que nosotros llamamos ese sentimiento, la generación de un sentimiento nacional. Entonces las estatuas tienen que ver con la memorización y no tanto con la historia en sí misma. Nos cuentan entonces las estatuas sobre las formas como se usa el pasado y la mitología para sustentar una forma de sociedad, una visión de mundo, un proyecto político y señalar lo que es admirable y quiénes lo representan. Es por esta razón que en los estados han invertido grandes sumas de dinero en la construcción de estatuas y de monumentos. Y ahí me parece importante el trabajo del historiador Helge Rausch, que viene a afirmar que tras las revoluciones burguesas que ocurrieron entre 1848 y se extenderían hasta 1914, que fueron las que dieron forma a lo que nosotros llamamos el Estado-Nación moderno, se presentó un periodo que él llama estatuomanía, en el que se construyeron una gran cantidad de estatuas en las principales ciudades europeas. Pero para que ustedes me entiendan mejor, un ejemplo claro que demuestra el uso político de las estatuas es el caso del nacionalismo belga. Bélgica fue un país que nació tras una revolución en 1830 y a partir de entonces su élite política empezó a mirar hacia el pasado para construir una nueva identidad nacional, es decir, ser belga. Así empezaron a construir monumentos en honor a figuras medievales como a Carlomagno, como a Godofredo de Bouillon, para resaltar que la nación belga era antigua y que venía desde hace muchos años. También empezaron a inmortalizar a los héroes revolucionarios. Por ejemplo, construyeron una gran columna en 1859 en la que conmemoraban el Congreso Revolucionario y la imagen del rey Leopoldo I. Entonces las estatuas y los monumentos no eran una forma imparcial de representar la historia. El caso de Bélgica, ellos resaltaban el sentimiento nacional que existía desde hace mucho tiempo en las mentes y en los corazones de las personas, incluso desde tiempos medievales, y que gracias a esos personajes revolucionarios esto se hizo realidad. También esos héroes representaban ese sentimiento de unión que en el caso de Bélgica pretendía superar las diferencias entre aquellos que hablaban francés y aquellos que hablaban holandés.
Pero la historia es cambiante, y entonces cuando comenzó un movimiento nacionalista flamenco que busca una mayor autonomía para la región de habla holandesa, o se empezó a cuestionar el dominio de Bélgica sobre el Congo y las atrocidades que allí se cometieron, estos símbolos comenzaron a ser cuestionados. Entonces los cambios en la concepción de sociedad se trasladan a esas estatuas y a esos monumentos, por lo que no representan verdades inmutables sobre el pasado, simplemente son símbolos sobre unas ideas que quieren ser promovidas. Por esa razón, quitar estatuas también hacen parte de la historia misma, son manifestaciones de esos cambios sociales que se presentan, de la transformación de los valores, de lo que es admirable en una sociedad. De hecho, gran parte de los cambios políticos que han ocurrido en el mundo han estado marcados por la destrucción de alguna estatua o algún monumento, y piensen ustedes en la destrucción del muro de Berlín, en el derribamiento de la estatua de Saddam Hussein en Irak por allá en 2003, o el retiro de las estatuas de Lenin y de Stalin cuando cayó la Unión Soviética, y un largo etcétera de situaciones. Incluso cuando miramos más atrás, vemos que los griegos construían sus estatuas en bronce, un metal que se puede fundir y que se puede convertir en otra cosa. Entonces, lo que decían los griegos es que a medida que se presentaban los cambios políticos, pues las estatuas o se convertían en dinero, o en balas de cañón, o en estatuas de otras personas. Los cambios sociales, los cambios que se presentaban a nivel sociopolítico, a las guerras y demás, estaban representados también en las transformaciones que sufrían las estatuas y los monumentos. Message to all the white supremacists and the Nazis who came into Charlottesville today. Our message is plain and simple. Go home. You are not wanted in this great Commonwealth. Shame on you. I remind you all that we are a nation of immigrants. Unless you're Native American, the first ships that came to Jamestown, Virginia in 1607. And since that time, many people have come to our great country to unite us. Our diversity, that mosaic tile of immigrants is what makes us so special. Hoy en día, entre los cambios sociopolíticos que experimenta la sociedad de los Estados Unidos está la demanda por eliminar esos vestigios, esos rastros del racismo que permanecen y que alimentan la existencia de grupos supremacistas raciales y neonazis. Y esto es parte de los objetivos que tiene el movimiento de Black Lives Matter. Pero para no salirme del tema de las estatuas y de todos los símbolos, la sociedad norteamericana se pregunta por qué hoy en día aún existen múltiples estatuas, monumentos, conmemoraciones e inclusive nombres de escuelas que resaltan a personajes de los Estados Confederados del Sur que defendían la esclavitud, la superioridad racial y la segregación entre blancos y negros, y que por tal motivo fue que se presentó la guerra con el norte en lo que nosotros conocemos como la Guerra Civil Americana o la Guerra de Secesión en 1861 a 1865, cuando estuvo todo el tema de Abraham Lincoln y que se presentó la libertad de los esclavos. Y entonces hay una pregunta que queda en el aire, y es que a pesar de que el sur perdió la guerra, las estatuas de sus generales, de sus presidentes, de sus héroes aún se mantienen. Inclusive la bandera confederada sigue siendo un símbolo que se observa de manera recurrente en los Estados Unidos. ¿Acaso el sostenimiento no es una forma de defender y considerar todavía como válida la esclavitud o el racismo? Es por esta razón que parte del movimiento de Black Lives Matter ha comenzado a solicitar el retiro de muchos de los símbolos confederados de los parques públicos, de las plazas centrales y de los edificios gubernamentales. Pero esto es un proceso lento, esto es un proceso burocrático y siempre está lleno de controversias y el debate político pues propiamente de las democracias. Y pues en ocasiones todo este proceso democrático es demorado. Y por eso en medio de todas estas manifestaciones que han ocurrido y de la ira que desató la muerte de George Floyd, pues llevó a que las mismas personas hicieran, llamémosle, justicia por sus propias manos, derrumbando todo este tipo de estatuas. Las personas que son defensoras de mantener estas estatuas dicen: no debemos juzgar a los personajes históricos por los valores de hoy. Sin embargo, esta es una relativización histórica porque desconoce lo que estos personajes representan: el esclavismo, la segregación, la supremacía racial. Y nos queda, y viene la pregunta tal vez más importante: ¿esta es la herencia entonces que nosotros o que los Estados Unidos como sociedad busca recordar? De hecho, se presentan situaciones en las que una ciudad de mayoría afroamericana debe observar día a día en su plaza central los monumentos de personajes que los consideraban a ellos inferiores y ver ondear la bandera de ese proyecto esclavista en los edificios públicos, en la alcaldía, en la gobernación y demás.
Y ese es el caso de ciudades como New Orleans en Luisiana o Richmond en Virginia, y solo por dar un par de ejemplos de los muchos estados del sur. Dylann Roof, el joven de 21 años acusado del crimen de odio, está en custodia de las autoridades. Fue capturado horas después de que disparara en una histórica iglesia de la comunidad negra en Charleston, Carolina del Sur, causándole la muerte a 9 personas. Este terrible ser humano que ingresa en un lugar sagrado donde la gente está en oración y la asesina, está ahora en custodia donde permanecerá para siempre. El 17 de julio de 2015, Dylann Roof ingresó a la iglesia Emanuel en Charleston, en Carolina del Sur, y mató a 9 personas, todas ellas negras. Roof les había dicho a sus amigos que quería comenzar una guerra racial y que alguien debía hacer algo para recuperar a Estados Unidos de manos de los afroamericanos estúpidos y violentos. Cuando empezaron a salir las fotos del caso y este personaje, las fotos mostraron a Roof con la bandera confederada y una pistola, y así comenzó un debate y un movimiento por eliminar el uso de la bandera confederada de los lugares públicos. Y así, tras estos sucesos, la bandera fue retirada en Virginia, en Alabama, en Carolina del Sur y en otros estados sureños. Pero el movimiento no se detuvo ahí y comenzó a señalar cómo aún persistían las estatuas y los monumentos de personajes confederados a lo largo de Estados Unidos. Esto también produjo la reacción de los grupos supremacistas, que empezaron a convocar reuniones para defender las estatuas de todos esos íconos confederados, y tal vez el caso más importante es el de Charlottesville en Virginia en 2017, cuando se produjo una de las protestas masivas más grandes de un grupo neonazi que fue convocada por el grupo Unite the Right. Y en medio de estas protestas que ocurrieron en 2017, pues terminó con la muerte de un ciudadano afroamericano tras los enfrentamientos que se presentaron entre los grupos racistas y los antirracistas. Y de esta manera, en Estados Unidos se comenzó a cuestionar todo el tema de la existencia de las estatuas y los monumentos de figuras confederadas que impulsaban la existencia de estos mismos grupos supremacistas. Porque hay una situación que es interesante, y es que para muchos sureños blancos, la mayoría de imágenes de Robert E. Lee, de Thomas Stonewall Jackson, que son generales confederados, de Jefferson Davis, el presidente confederado, y de Nathan Bedford Forrest, el fundador del Ku Klux Klan, son parte de su herencia histórica y parte de su identidad como sureño. Y en este sentido, la existencia de estas estatuas y monumentos constituyen una forma de mantener a lo largo del tiempo aspectos fundamentales de ese proyecto político que estaba caracterizado por el racismo y la esclavitud que estos mismos personajes representaban. Pero la existencia de las estatuas de estos personajes nos dice algo más, y es que tras la guerra de secesión y la derrota del sur, comenzó a construirse una visión revisionista de la historia de la guerra, en la que los líderes confederados empezaron a ser representados como personajes heroicos que lucharon por la defensa de grandes ideales. Y de hecho en los años entre 1900 y 1920 se construyeron gran parte de las estatuas de los líderes confederados, lo cual curiosamente o tal vez como parte de este proyecto coincidió con la proclamación de las llamadas leyes de Jim Crow en el sur de Estados Unidos. ¿Qué consistían estas leyes? Fueron las leyes que establecieron la segregación racial entre negros y blancos y que fueron las que duraron hasta el año de 1960. Pero durante este mismo periodo se empezó a promover una narrativa histórica para cambiar la concepción existente sobre los confederados, y esta se conoce con el nombre de la ideología de la causa perdida, que decía, se establecía una perspectiva sureña sobre la guerra civil y sobre el periodo posterior a la guerra, en la que se decía que la causa no fue la esclavitud, sino fue los sureños que habían luchado heroicamente contra un norte superior en una batalla que seguramente iban a perder para defender una cultura superior de un norte que era opresor y que quitaba las libertades de los estados sureños. De hecho, esta ideología fue promovida desde la Universidad de Austin, Texas, y patrocinada por un antiguo soldado confederado de nombre George Washington Littlefield, que él constituyó, y desde el programa de historia de la misma universidad se creó y se fomentó una forma de remodelar la historia, de cómo normalizar la supremacía blanca y el dominio del Partido Demócrata. Y aquí quiero hacer una aclaración. Durante la época previa a la Guerra de Secesión, los demócratas del sur eran considerados esclavistas. De hecho, los demócratas hoy en día son un símbolo de izquierda y son progresistas. De hecho, la liberación de los esclavos se debió al Partido Republicano, que surgió en años anteriores. De hecho, fue una de las razones la abolición de la esclavitud por la que surgió el Partido Republicano, y por eso Abraham Lincoln era republicano. Este hecho, y haciendo este paréntesis, nos deja como la paradoja de lo que representan hoy en día los republicanos y los demócratas.
De hecho, esto es un tema político interesante y es que las ideologías han cambiado con el paso del tiempo. Lo que defiende un partido en el pasado y en sus orígenes no es lo que defiende hoy en día. Pero bueno, para volver al tema, entonces toda esta ideología de la causa perdida estaba asociada con toda la imposición de las leyes de la segregación racial y el renacimiento de grupos como el Ku Klux Klan. Y así, organizaciones como las llamadas Hijas Unidas de la Confederación y los Hijos de los Veteranos Confederados promovieron que se construyeran estatuas y monumentos de los héroes confederados. E inclusive se planeó y se construyó una carretera que iba a atravesar el sur de costa a costa con el nombre del presidente confederado Jefferson Davis. Entonces, todo este proceso del que yo les estoy mencionando, donde usted mezcla una ideología, la construcción de estatuas, la construcción de carreteras, todo en honor a los confederados, es lo que el profesor de la Universidad de Texas, Rich Hyman, denomina como la memorialización del paisaje. ¿Qué es lo que se busca hacer ahí? Presentar una verdad histórica justificando la veneración a los confederados. En resumen, las estatuas transmitían el mensaje de que si hay tantas figuras, tantas conmemoraciones en honor a Jefferson Davis, a Robert E. Lee o a Nathan Bedford Forrest, es porque seguramente estas personas eran grandes hombres, eran muy queridos y muy venerados por los sureños. Son parte de la identidad del sur y son gente admirable de los valores del sur. Una idea que es una forma muy manipulada de la historia y que tiene detrás a quienes, a grupos y a personajes ricos y poderosos que defienden la supremacía racial, la segregación y el racismo. Pero esto no terminó ahí, esto estamos hablando apenas de las primeras 2 décadas del siglo XX. El segundo momento en el que se empezaron a construir un montón de estatuas confederadas e incluso escuelas con el nombre de personajes confederados ocurrió en la década de 1950 y 1960, cuando se estaba presentando todo el movimiento por los derechos civiles que estaba liderado por Martin Luther King. Y vale la pena señalar que uno de los momentos más destacados del movimiento fue la marcha que realizó Martin Luther King entre Selma y Montgomery en Alabama, que se realizó en 1965 para exigir el derecho al voto de los afroamericanos. Pero esta marcha no solo era un acto de desafío a las autoridades o a los disparos de los soldados, porque de hecho le dispararon los soldados a las marchas. También esa marcha ocurrió de manera simbólica durante un tramo de la carretera llamada Jefferson Davis que habían mandado construir o que habían promovido su construcción las llamadas Hijas Unidas de la Confederación. Entonces, lo que quiero que nos quede de todo esto es: si el sur perdió la guerra, si el movimiento de los derechos civiles triunfó, ¿por qué existen tantos símbolos confederados y tantos símbolos del racismo en los Estados Unidos? De hecho, un estudio que realizó el Southern Poverty Law Center en 2016 y que actualizó en 2019 señaló que hasta este momento, desde que inició todo este movimiento por eliminar los símbolos confederados, solo 114 se habían eliminado, pero que existían más de 1,747. Pero yo quiero que dimensionemos realmente este problema, y es que existen 7 veces más estatuas en honor a los confederados que en honor a los padres fundadores. Es decir, por cada estatua de George Washington hay 7 de Robert E. Lee. Por cada estatua de Thomas Jefferson hay una estatua del líder del Ku Klux Klan, ¿sí? Hay 7 estatuas del líder del Ku Klux Klan. Aún más, existen 6 estatuas del general confederado Robert E. Lee y más de 20 del presidente confederado Jefferson Davis, mientras que apenas hay 7 sumadas de Martin Luther King y de Frederick Douglass, que fueron líderes de los movimientos por los derechos civiles. Incluso, puedo ser aún más claro, hay más de 80 monumentos dedicados a los líderes que lucharon por los derechos civiles, o sea, en general, y hay más de 1,500 monumentos en honor a los confederados. Y esto se traslada a otros aspectos de la sociedad, y es que hay 10 bases militares que llevan el nombre de algún líder confederado, y eso es el doble de los generales de la Unión, de los que ganaron la Guerra de Secesión. Pero aún más inquietante es que los datos sobre los nombres de las escuelas es que hay más de 100 que llevan el nombre de algún líder confederado, y en un cuarto de ellas, en 25 de ellas, la mayoría de estudiantes son afroamericanos, lo cual es una extraña ironía que los niños que van a esas escuelas que fueron creadas en honor a personajes que estaban en contra de la alfabetización y de la libertad de los mismos afroamericanos. De hecho, hay más escuelas en honor al general confederado Robert E. Lee que en honor a Abraham Lincoln. Entonces, yo quiero que comprendan cómo hay la memorialización del paisaje que menciona el profesor Rich Hyman, en cómo se perpetúan las ideas del racismo y la supremacía racial mediante el sostenimiento de todos estos símbolos. Y entonces así podemos entender las palabras del alcalde de New Orleans, que fue alcalde hasta 2018, Mitch Landrieu, cuando dice:
no hay monumentos de barcos de esclavos, no hay forma de recordar los linchamientos o cómo quemaban a los esclavos y los atacaban, ¿sí? Y él cuestiona y va a decir, para aquellos que dicen ser defensores de la historia y los monumentos, realmente lo que nos cuentan, lo que nos dicen los monumentos actualmente es que guardan un silencio sobre esa malversación histórica, sobre esa manipulación de la historia, una especie de mentira por omisión, porque nunca muestra a lo que le ocurrió a la población afroamericana en los años anteriores, y sí está resaltando a los generales que perdieron la guerra y que defendían el esclavismo y el racismo. Los conflictos sobre las estatuas corresponden a visiones contrarias sobre la historia y sobre cómo se presentan esas visiones a la sociedad. Cuando han cambiado esas concepciones, pues se van a desafiar todo este tipo de narrativas que son impuestas. Y hoy en día estamos asistiendo a estas transformaciones en las que crecen grupos nacionalistas y supremacistas, pero también crecen movimientos que denuncian la desigualdad y la discriminación que ha existido históricamente y que empiezan a señalar esos símbolos que están representados en esos valores. Entonces, en los últimos años se ha abierto un debate sobre esas herencias coloniales en los mismos países colonialistas, y esto permite hacer una reflexión sobre la forma como se recuerda el pasado esclavista. Y en este contexto tenemos que devolvernos a la estatua de Colston en Bristol, quien era recordado como un filántropo y un benefactor de la ciudad, pero se empezaba a dejar de lado su papel en la Royal African Company, que traficó a más de 84,000 personas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con un personaje muy importante que es Cecil Rhodes, un colonialista que hizo importantes donaciones a la educación y uno de los más destacados miembros de la corona británica, que incluso llegó a tener, llamémosle, un país que tuvo su nombre, que se llamó Rhodesia, y que en cierta manera existió hasta entre 1880 a 1980, y que posteriormente dio lugar a países como Zambia y Zimbabue, para que se ubiquen. De hecho, todo el debate sobre la imagen de Cecil Rhodes comenzó en Sudáfrica, cuando se construyó una estatua en la Universidad de Cape Town en 2015, y empezó a surgir un movimiento que se llamaba Rhodes Must Fall. Y es que, ¿cómo van a colocar en una universidad africana la imagen de uno de los colonialistas más terribles que tuvo? Y ese mismo movimiento empezó a trasladarse al Oriel College en la Universidad de Oxford, y este ha sido un movimiento que cada vez ha ganado más fuerza, que si bien hasta el momento no ha sido exitoso, dice cómo la Universidad de Oxford tiene que seguir admirando a este personaje tan oscuro en la historia y a este colonialista. ¿Qué nos dice esto a nosotros sobre la sociedad británica en general? Y hay otro caso que quiero destacar, es el que ocurre en Australia. De hecho, las autoridades lo están debatiendo desde el año 2017, y es que en Sydney hay una estatua de James Cook, que es el explorador inglés que llegó a Australia, y que en esa estatua dice: descubrió este territorio en 1770. Y esa es una afirmación que se considera muy ofensiva para los pueblos nativos australianos, porque hay datos que nos dicen que Australia estaba habitada hace más de 60,000 años. Entonces, no es que él descubrió nada. Esto es un mismo debate también que aquí en Colombia hablamos sobre el tema de Cristóbal Colón. Entonces, este tipo de debates, y todo unido con el movimiento de Black Lives Matter que observamos por estos días, nos indican que las estatuas y los monumentos son mucho más que una herencia inerte, una especie de historia imparcial que nos dice el patrimonio y que debemos cuidarlo y mantenerlo todo tal como está. Al contrario, esto hace parte de un proceso continuo de negociación y de constante reinterpretación de nuestro pasado. Y es que los romanos, por ejemplo, nos hablaban de algo que se llamaba la condenación de la memoria. Era un castigo a las figuras públicas que eran condenadas por el Senado después de su muerte. Y entonces todas las estatuas de estos personajes condenados eran derribadas, las monedas eran derretidas, sus nombres borrados del espacio público, los registros de su vida y todos los hechos históricos y heroicos que habían sobre él y que los poetas habían narrado eran destruidos. Esta práctica, ¿por qué era importante? Porque permitía que la sociedad se deshiciera de ese pasado y destruía todo aquello que era objetable, que no era válido o que no debería ser reconocido. Pues por estos días parece que nos reencontramos con esta práctica romana, en la que se busca obtener justicia por un pasado violento, por el legado de la trata de esclavos, por la discriminación racial cotidiana y la pobreza que afrontan estas mismas poblaciones. Y bueno,
Las protestas por la muerte de George Floyd se han convertido en una oportunidad para reflexionar sobre la forma como concebimos la historia, sobre cómo se recuerdan los hechos y cómo estos se relacionan con las visiones dominantes de ciertos grupos. Nos permite comprender la existencia de símbolos que perpetúan ideas sobre la esclavitud, sobre la discriminación y sobre el racismo en nuestra vida cotidiana. Y por esta razón, derribar una estatua ha significado una forma de dejar atrás viejas creencias, dar un paso al cambio y a la transformación. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Ospina y los espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gusta, difunde.